Bien, le doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con ustedes en esta mañana. Y gracias, Pastor Misael, por el privilegio y la bendición de permitirme compartir con usted. Anoche, cuando el Pastor Misael me invitó a acompañarlos en esta mañana, claro, Señor, ¿qué tú quieres? Y tenía dos cosas en mi corazón y estaba ahí debatiéndome qué. Y de pronto entró una llamada y a través de esa llamada Dios me habló claramente sobre la palabra para este día. Así que voy a, por favor, pones la diapositiva. A veces busco unos títulos para compartir una palabra que ojalá traigan recordación. Y el título en esta mañana es Un diagnóstico incómodo. ¿A cuánto les gustan las cosas que le incomodan? A nadie, ¿sí o no? Bueno, yo quiero comenzar en esta mañana haciendo una pregunta. ¿Cuántos tienen o han tenido alguna vez un enemigo? Levante la mano. ¿Tienen o han tenido? Solo unos poquitos. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen o han tenido alguna vez un enemigo? Levante su mano. Yo creo que todos. Así estemos pequeñitos en el colegio, de pronto hay algún niño que nos hace bullying o matoneo, o en la adolescencia, o en el trabajo, o en algún momento de la vida. A veces nos ganamos enemigos, a veces son en la propia familia, a veces es en el vecindario, y aún se dan casos en que a veces tenemos enemigos en la iglesia. Una persona con la cual no congeniamos, una persona con la cual nos cuesta trabajo relacionarnos y que no pasamos del saludo y que nos hace difícil compartir un tiempo con esa persona. Ahora, una enemistad puede venir por una justa causa o aún sin razón alguna. Es decir, lo que llamamos enemigos gratis. ¿Alguna vez le ha pasado que usted no le ha hecho nada a nadie, pero esa persona parece que fuera su enemigo? ¿Sí o no? Que usted dice, pero ¿yo qué le hice? Y usted sabe que esa persona habla mal de usted, o le hace mala cara, o le hace mal ambiente, y usted dice, pero ¿yo qué le hice? Y aún incluso a veces a personas que amamos o le servimos pueden convertirse en su enemigo. Y quiero comenzar en esta mañana leyéndoles una canción. Y esa canción, el que la escribió estaba tan molesto con un enemigo que clamaba por venganza. Voy a leerle la canción, quiero que le ponga mucho cuidado, no está ahí, quiero que le ponga mucho cuidado a la letra. Dice la canción: hay un mentiroso y malvado que miente acerca de mí. Tanto odio me tiene que me ataca sin razón. Me tiene acorralado. Habla mal de mí y a pesar de que lo amo y hago oración por él. Me odia, me trata mal a pesar de que lo amo y lo trato bien. Dios mío, págale con la misma moneda. Haz que lo acuse su propio abogado. Haz que lo declare culpable el juez que le dicte sentencia. Haz que lo condenen sus propias mentiras. ¿Hasta ahí le gusta la canción? Está chévere la letra, ¿no? Sigamos. Quítale la vida antes de tiempo y que otro haga su trabajo. Que se queden huérfanos sus hijos. O sea, que mate a su mujer. Que deje viuda a su esposa. Convierte a sus hijos en vagos y limosneros. Haz que los echen de esas ruinas donde viven. Que les quiten todo lo que tienen los que antes les prestaban dinero.
Que a esos huérfanos nadie los trate con cariño ni les tenga compasión. Imagínense, esa letra está como para un reggaetón. Haz que sus descendientes pronto desaparezcan. Haz que en el futuro nadie recuerde que existieron. Dios mío, no te olvides nunca de la maldad de su padre ni del pecado de su madre, y que nadie recuerde que existieron. No pierdas de vista a mi enemigo, pues jamás se le ocurrió ser bondadoso con nadie. Persiguió a los pobres, a los humildes y necesitados hasta quitarles la vida. Ya que le encantaba maldecir, que le caiga una maldición. Ya que no le gustaba bendecir, que nadie lo bendiga. Castígalo donde más le duela. Que esa maldición lo cubra como un manto, que lo apriete hasta ahogarlo. Dios mío, trata así al que me acuse y al que mienta contra mí. Y no sigo porque el final es peor. ¿Usted alguna vez ha escuchado esa canción? ¿Cuántos han escuchado esa canción? ¿Sabe? Esa canción, usted la tiene ahí. Está en toda la mitad de este libro. La escribió un líder de alabanza. La escribió el dulce cantor de Israel, David. La escribió un hombre que todos conocemos como un adorador y un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo estaría David para escribir semejante cosa? Ahora, para que usted no la identificara mucho, pues le cambié la versión. Simplemente la que yo le leí está en el Salmo 109, de los versículos 2 hasta el 20, en la traducción del lenguaje actual. Ahí la puede encontrar esa canción. ¿Y por qué es una canción? Porque los salmos son canciones. Así que a lo mejor David cogió su guitarra y empezó a cantar que sus hijos queden huérfanos, que su esposa quede viuda, que sus hijos se conviertan en vagos y limosneros. Piense cuál era el estado de ánimo de David. Enemigos que le hacían la vida a cuadritos. Ahora, cuando uno ve eso, uno dice, wow, un hombre conforme al corazón de Dios fue capaz de decir esas cosas. Porque cuando estamos heridos, cuando estamos molestos por alguien que nos ha hecho mal, que se ha convertido en nuestro enemigo, entonces a veces podemos tener expresiones de pronto no tan duras como estas, pero quisiéramos que en el fondo, así como algunos hoy en día las suavizamos y sabemos que a alguien que nos hace la vida difícil le pasa algo malo y nosotros no me lo alegro, pero siento un fresco. Y sabe, hoy quiero que usted y yo nos hagamos un TAC. ¿Todos saben lo que es un TAC? ¿Quién sabe qué significa las siglas TAC? TAC. ¿Sí ve? Todos sabemos que es un TAC, ¿sí o no? Que lo meten a uno en una máquina y le examinan todo por dentro. Un TAC viene de la T de tomografía, la A de axial y la C de computarizado. Una tomografía axial computarizada. Pero hoy usted y yo nos vamos a hacer un TAC espiritual. Vamos a mirar cómo estamos por dentro. Y para eso vamos a usar esta máquina hermosa que nos examina cómo estamos por dentro. Porque a veces por fuera las cosas parece que estuvieran bien. Pero cuando nos miramos frente al espejo de la palabra, entonces nos damos cuenta que no estamos tan bien. Y hay exámenes que son incómodos. Por ejemplo, si a uno le van a hacer una endoscopia, es incómodo. Y si le va a hacer por la cara
por el esófago o por el recto, pues pueden ser exámenes incómodos. Y generalmente, sobre todo los hombres, cuando vamos teniendo más años, no nos gusta ir al médico porque a veces nos pueden incomodar ciertos tipos de exámenes. O una mujer que tiene que ir para que le hagan un examen de seno para ver si tiene algún tumor, puede ser doloroso o incómodo. Y por eso el título de este mensaje es un diagnóstico incómodo. De pronto nos va a incomodar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana, pero es necesario para saber cómo estamos, porque no es suficiente con creer que estamos bien, sino que cuando hacemos ese TAC espiritual, los resultados pueden arrojar algún problema. Mi suegro, el papá de mi esposa, murió hace unos 6 años y medio. Él estaba muy bien, era un hombre relativamente joven, tenía buena salud, y un día le dio un problemita como de estómago, y entonces se fue sintiendo mal, y lo llevaron de urgencias, y todo el mundo pensaba que era algo pasajero. Pero a medida que pasaban los días y le iban haciendo exámenes, empezaron a detectar algo. Y después de 8 días de exámenes, entonces dieron el diagnóstico: cáncer en el estómago. Y en cuestión de 2 semanas, se lo llevó. Todo parecía que estaba bien, pero algo estaba pasando adentro. Y hay cosas que solamente a través de un TAC podemos encontrar. Bueno, para comenzar a hacer este examen, vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 5, los versos 43 y 44. Y aquí encontramos una porción del Sermón del Monte. El mensaje más poderoso y famoso de todos los tiempos, por el más grande predicador de la historia, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús dijo estas palabras: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora la pregunta es, ¿el autor de esa canción del Salmo 109 estaba cumpliendo con eso? No. Él quería que le fuera mal a sus enemigos. Y el asunto es que usted y yo podemos ser llamados creyentes, hijos de Dios, pero si alguien nos hace algo que nos duela, a lo mejor esa canción del Salmo 109 quisiéramos aplicársela. Y lo que quiero hablar en esta mañana es de un principio, pero para hablar de principios tenemos que saber qué es un principio. Y por ejemplo, en los colegios dicen, aquí o en la iglesia, ¿qué están compartiendo? Estamos hablando sobre principios y valores. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un principio? Y podemos decir que un principio es la base, el origen, la razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Es la base. Es algo fundamental. También podemos decir que es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Eso es un principio. O sea, en pocas palabras, un principio no cambia con el tiempo. Por eso es un principio. Un principio no cambia con la cultura. Un principio no es relativo, no se discute, se obedece.
Un principio no es un hábito, tampoco es una ley. Así que si nos regimos por principios, estos no pueden cambiar ni con la cultura ni con el tiempo, que no son para discutir, sino para obedecer. Así que volviendo a nuestro pasaje del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, vamos a encontrar 4 exámenes que incluyen este tag espiritual. 4 pruebas para diagnosticar nuestra salud espiritual. ¿Y cuál es ese principio? El principio del amor y del perdón. Y el primer examen que tenemos que realizar en esta mañana es amar a nuestros enemigos. Ese es el primer principio, el primer examen, que tenemos que hacer. Ahora, la mayoría, y yo creo que algunos simplemente o no estaban poniendo cuidado, o a veces se resisten de pronto a responder alguna pregunta, pero la mayoría aquí alzamos la mano cuando yo dije, ¿alguien tiene o ha tenido un enemigo? Y entonces, y ahora viene el examen. Hay que amar a nuestros enemigos. Y la pregunta es, ¿qué es un enemigo? Bueno, es un contrario que se muestra completamente diferente. O sea, una persona opuesta. Una persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o le hace mal. Es un adversario, un contrario, un rival, hostil, contrincante, discrepante, oponente, antagonista. Eso es un enemigo. Y todos en algún momento del camino de la vida nos hemos topado con un enemigo. Y por eso digo, algunos a veces pueden encontrarse enemigos gratis. Y entonces tenemos que ir a la palabra para saber qué hacer con ese enemigo. Y en el libro de Romanos capítulo 12, el verso 20, dice la palabra: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. ¿Qué hay que hacer con el enemigo? Si tiene hambre, esa vecina que a veces le echa la basura en la puerta de su casa, ¿usted ora por ella? ¿O al otro día le hace lo mismo que ella le hizo a usted? Si ella tuviera hambre, ¿usted le daría de comer? ¿Usted sería capaz de invitar a ese enemigo a su casa a cenar? A ese compañero en el trabajo que usted aspiraba a un ascenso y que el otro era allí con el jefe, le echaba cepillo, y entonces le dieron el puesto al otro que no se lo merecía porque se lo merecía a usted. Y usted desde ese día dijo, y ahora que él está en autoridad sobre usted, entonces le hace la vida difícil y se le comienza a convertir en un enemigo. Pero aquí la Biblia me dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, invítalo a cenar. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, que se sonroje, que ascuas de fuego se vean sobre su cabeza. Porque cuando alguien nos hace daño y nosotros le hacemos bien, esa persona no sabe qué pensar. Si yo le hago daño, ¿cómo me va a hacer bien? Porque lo que esperamos es que nos haga lo mismo.
Primera de Juan, capítulo 4, el verso 20 dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. ¿Cuántos aman a Dios? Pastor, solo como el 20%. ¿Cuántos aman a Dios? Ya subió, ya vamos como en el 50%. Lo que pasa es que hay algunos que después de leer ese versículo dijeron: la verdad, yo no amo a Dios porque tengo a alguien a quien odio. Yo le dije que el diagnóstico iba a ser incómodo. Ahora no soy yo, es la palabra. Porque a veces pensamos que estamos bien. Señor, te amo. Esta mañana cantábamos: Jesús, eres mi máximo amor. Eres todo para mí. Pero en nuestro corazón hay alguien que le deseamos mal. Hay alguien en la familia, en el trabajo, en el vecindario, que no lo podemos soportar. A veces podemos odiar hasta a alguien que no conocemos. Por ejemplo, podemos sentir odio por un político, un personaje famoso. Te cae mal y tú ni lo conoces, pero lo odias. Pero la Biblia me dice que debo orar por los que están en eminencia. No despotricar, no hablar pestes o hablar mal, por más mal que haga su trabajo. La gente tiene expresiones como esta: no, pastor, yo no lo odio, yo no a nadie. Que me caiga mal es otra cosa, pero yo no lo odio. Pero me cae mal. ¿Sabe? Cuando yo estaba en el liderazgo, antes de ser pastor, este año cumplo 30 años de ministerio. Estaba haciendo parte del liderazgo de mi iglesia. Y había un hermano de la iglesia, alto, fornido, así. Y también estaba en el liderazgo. Y él lo pusieron a dirigir la alabanza en la iglesia. Y el hombre lo hacía muy bien. Pero a mí me caía mal. ¿Y sabe por qué me caía mal? Porque me parecía petulante, altivo, orgulloso y autosuficiente. Y por eso él nunca me ha hecho, pero solo yo lo veía y decía: me cae mal. Y lo peor de todo es que el hombre era súper especial conmigo. Cada vez que nos encontrábamos en algún pasillo de la iglesia, él me veía y me decía: y me abrazaba con sus grandes brazos y me alzaba y me daba palmadas en la espalda. Y yo me ponía mis manos un poquito así por debajo, y me decía: te amo, hermano, te bendigo, hermano Ever. Y yo también. Y oía una voz que me decía: hipócrita. Así que yo evitaba encontrármelo. Yo era un líder en mi iglesia, pero yo evitaba. Yo lo veía, yo cogía por otro lado. Ay, no, ahí vienes. Voy a decirles el nombre, pero no les voy a decir el apellido. Se llama Gustavo. Y Gustavo tenía una hermosa familia, pero me caía re mal. Su esposa y sus hijos no, pero él sí. Por lo sobradito, lo arrogante. Y una noche estaba yo orando por mi familia, por mi esposa y por mis hijos. Y yo estaba ahí clamando por ellos y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: ora por Gustavo. Me vino a la mente Gustavo yo. Y luego agregó: vas a orar por él
con la misma intensidad y con la misma frecuencia por la que oras por tu esposa y por tus hijos. Y de aquí en adelante, cada vez que ores por ella, te vas a acordar de Gustavo y lo vas a bendecir. ¡Wow! Y fue tan clara la orden del Señor que yo me quedé callado pensando, y entonces dije: Señor, bendice a Gustavo. Y pasó eso, lo que pasó ahorita. Alguien se rió, por ahí oí una risita. Y una vocecita por allá interna que me dijo: mentiroso, tú no quieres que Dios lo bendiga. Así que ese día me sentí re mal. Al otro día, cuando estaba orando por mi esposa y por mis hijos, cuando ya iba acabando la oración, dije: ay, sí, Señor, y bendice a Gustavo. Pero esta vez me sentí un poco menos mal. Ya no me sentí tan hipócrita. Pero al tercer día estaba orando por mi esposa y por mis hijos, y antes de terminar la oración me acordé de Gustavo y dije: Señor, y bendice a Gustavo y a su esposa y a sus hijitos. Amén. Y al cuarto día volví a orar por Gustavo. ¿Sabe? A los 7 días de estar orando por Gustavo, el séptimo día, cuando comencé a orar, lo primero que se me vino a la mente fue Gustavo. Y le dije: Señor, yo quiero rogarte en esta mañana que tú bendigas a Gustavo, que lo uses hoy, Señor, poderosamente en la alabanza, que tu unción fluya a través de su vida. Padre, levántalo como un tremendo hombre de Dios, bendice su casa, prospéralo, bendice a sus hijos, Señor. Dios, que yo pueda realmente amarlo con todo mi corazón, de verdad, Señor. Señor, quita todo lo que hay en mí en contra de Gustavo y ayúdame a verlo con tus ojos. Y ese día sentí que algo se rompió en mi interior. Sentí que fui libre de tener esa prevención contra Gustavo. Y ese día me fui contento para la iglesia. Y cuando yo voy entrando, ¿ustedes saben a quién me encontré? Ustedes ya saben. Pues a Gustavo, hermano Ever. Y abrió sus brazos y me abrazó. Y yo entonces lo abracé con libertad y lo apreté y le dije: hermano Gustavo. Y él me dijo: te amo en el amor del Señor. Y yo le dije: ¿sabes qué? Lo miré a los ojos, que eras grande, así alto. Lo miré y le dije: ¿sabes qué? Yo te amo, Gustavito, de verdad. Te amo en el amor del Señor y te bendigo y bendigo tu casa. Y que Dios te use hoy poderosamente. ¿Sabe? Ese día me disfruté la alabanza como ningún día. Y desde ese día, Gustavo se convirtió en mi amigo. Hoy en día Gustavo, al igual que yo, somos pastores. Y Gustavo ministra en el Cono Sur, en Argentina, en Uruguay. Y estando allá, su hija mayor se enamoró de un muchacho colombiano también en Argentina y se casaron. Pero la familia de Gustavo vivía en Colombia y la familia del yerno de Gustavo también vive en Colombia. Así que Gustavo me llama desde Argentina y me dice: Ever, quiero pedirte un favor. Yo no lo hago sino con una persona como tú. Quiero que por favor cases a mi hija en Colombia. Yo no puedo estar, pero yo ya realicé el matrimonio aquí en Argentina, pero quiero que ahora toda la familia de él y toda la familia nuestra vayan a la boda de mi hija. Así que te pido el favor que la cases y la bendigas. Pero un par de años atrás, Gustavo para mí era insoportable. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto tiene que ser algo práctico. Si hay alguna persona que a usted le caiga mal, con la cual no tenga mucho trato, puede ser aquí en la iglesia. Tal vez puede ser un líder, un pastor, un hermano nuevo o de muchos años,
Tal vez puede ser un compañero en el trabajo, el jefe, alguien con que usted se relaciona o alguien que está sin relacionarse con él, pero a usted le cae mal. A partir de hoy mismo, va a comenzar, cada vez que ore por su familia, usted se va a acordar de esa persona y va a orar por él. Y en 8 días me cuenta, pastor. Porque en 8 días, no quiere decir que sea la fórmula, pero yo creo que si usted ora 7 días seguidos por esa persona que a usted le cae mal, el próximo domingo cuando usted venga aquí, cuando usted comience a orar al comienzo de la reunión, usted va a decir: Señor, y bendice a Gustavo. Bendícelo, Señor, prospéralo. Porque si no lo hacemos, mire lo que Jesús dijo en el mismo Sermón del Monte. Mateo 5, 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. La ley mosaica fue, como dice la Biblia, un ayo. Pero luego viene la ley de Cristo, que es superior a la ley mosaica. Y por eso Jesús decía: a ustedes le dijeron tal cosa, pero yo les digo. Ahora, en el pasaje que usamos de base, en Mateo 5:43, Jesús les dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, si usted comienza a mirar su Biblia, usted no va a encontrar que por ninguna parte dice que hay que aborrecer a su enemigo. Jesús no estaba diciendo: la ley dice que hay que aborrecer al enemigo. No. Jesús dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero esa era una tradición, algo que se había deformado y se había convertido como en una norma. Pero eso no dice la ley mosaica. Pero la gente se había acostumbrado a repetirlo. Hay cosas que se convierten en teología traspasada, cosas que le oímos a un pastor, a nuestro pastor, y las repetimos y las adoptamos como si fueran ciertas. ¿Y de dónde la aprendió nuestro pastor? Del pastor de él. Y el pastor de su pastor lo aprendió del pastor del pastor. Pero no está en la Biblia. ¿Quiere un ejemplo? ¿Cuántos han dicho, por ejemplo, ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios, como dice la Biblia? Si usted encuentra ese pasaje en la Biblia, por favor enséñemelo, porque en 30 años no lo he encontrado. La Biblia no dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. La Biblia sí dice que todos nuestros cabellos están contados. Pero alguien dijo una vez eso y todos lo usamos. Y lo echamos a rodar. Alguien dijo que había que amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Pero la Biblia no dice eso. Y ahora encontramos que solamente por enojarse con su hermano, ya usted está expuesto a un juicio. Y por insultar a su hermano, usted está expuesto a un juicio. Claro, y somos buenos para sacar otro pasaje. Ah, no, pero es que la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Pero tengo una rabia, tengo una piedra. No, la Biblia es integral. Yo no puedo olvidarme de un pasaje y solamente creer en esta partecita, sino que la Biblia es integral. Así que tenemos que empezar a orar por nuestros enemigos. Segundo diagnóstico, segundo examen: bendecir al que nos maldice. Y bendecir al que nos maldice quiere decir hablar bien del que habla mal de nosotros. Porque bendecir es decir bien y maldecir es decir mal.
Si usted sabe de alguien que hable mal de usted, ¿usted qué hace? Usted también habla mal de él. Pero que alguien hable mal de usted y usted hable bien de él, eso no es lo común. Pero es la norma, pero es el principio del amor, del perdón. Por eso Jesús rompió con los estándares de ese momento. Fue más allá. Nosotros no nos llamamos cristianos porque venimos a una iglesia cristiana. Nosotros nos llamamos cristianos porque cada vez somos más parecidos a Cristo. Entonces tenemos que bendecir al que nos maldice. Tenemos que hablar bien del que habla mal de nosotros. Proverbios capítulo 15, el verso 1, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si alguien habla mal de ti o te está diciendo insultos, ¿qué tienes que hacer? Bendecirlo. Imagínese que usted va en su carro por una calle de esta hermosa ciudad o en su moto y alguien lo cierra y además de cerrarlo le manda un insulto. ¿Y usted qué le dice? Que Dios te conceda el doble de lo que me deseas. No. ¿Sabe? He escuchado anécdotas de predicadores que son invitados a la iglesia y camino a la iglesia alguien les hace algo y ese hombre le devuelve con la misma moneda, y resulta que cuando el predicador lo presentan en la iglesia, al que cerró y lo insultó está ante la gente. Menos mal a mí no me pasó eso, pastor, gracias a Dios. Pero imagínense. Ahora, eso es tan cotidiano que siempre es necesario que la Biblia nos recuerde. Por eso este examen, este tag espiritual, nos puede causar incomodidad. Tercer examen: hacerle bien a los que nos aborrecen. Hacerle bien al que me aborrece. No solamente es hablar bien, sino hacerle bien. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 15 dice: asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino ¿a quién? ¿A quién? No escucho. ¿A quién? ¿Y todos qué es? ¿Será que la Biblia es exagerada? Cuando la Biblia dice todos, es todos. A esa vecina que hace 20 años usted se disgustó con ella y todavía ni se saludan y es su vecina, porque hubo un problema entre su hijo y el hijo de ella y se detestan, y usted viene a la iglesia, pero usted nunca le podrá hablar de Cristo a esa vecina hasta que no empiece a amarla. Y tendrá que comenzar a orar por ella, y luego de orar por ella tendrá que comenzar a hacerle bien. Y entonces usted podrá decir que está poniendo en práctica la palabra. Este tag espiritual nos revela cómo estamos por dentro. Podemos cantar, podemos adorar, podemos saber Biblia, podemos ser hasta pastores, predicadores, líderes, podemos servir en un grupo familiar, cualquier cosa de esas, ser un servidor en la iglesia, un ujier, el que estoy en la alabanza, el que recojo la ofrenda. Pero a lo mejor este examen me revela que no soy tan santo como parezco. ¿Sabe por qué apareció Betsabé en la vida de David?
para mostrarle a David que no era tan santo como él creía. David pensaba que estaba bien hasta que apareció Betsabé y la codició en su corazón y se acostó con ella. La embarazó y luego mató a su esposo. El hombre conforme al corazón de Dios. Ahora eso no es para que usted diga, no, entonces yo estoy sobrado, yo estoy bien. Yo no he embarazado a la esposa de un vecino, ni he matado al vecino, yo estoy bien. No, la Biblia dice que si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya eres un adúltero de corazón. Hay ejemplos de personas que devolvieron bien por mal. Miremos algunos ejemplos de personas que devolvieron bien por mal. Por ejemplo, José. ¿Qué le hicieron a José? Lo metieron entre una cisterna en un pozo para dejarlo morir. Luego dijeron, no, mejor vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron como esclavo. Lo apartaron de su papá, lo apartaron de su familia por años. Lo dieron por muerto. Pero años después, José, siendo ya el segundo después del faraón, ve a sus hermanos que vienen. Y por un momento sintió la tentación de cobrársela, ¿sí o no? José no fue que los abrazó y bienvenidos hermanitos. No, José los hizo sufrir. Porque tenía ganas de desquitarse por todo lo que le habían hecho pasar. Pero hubo un momento en que no resistió más y comenzó a llorar. Y ese día se dio cuenta de que Dios había permitido eso para bendecir a toda la tierra. Y a sus hermanos los bendijo, les dio provisión, los trajo a vivir en esa tierra. Llegaron a ser prósperos aquellos que le habían hecho mal y que habían intentado matarlo. Devolvió bien por mal. Moisés con su hermana María. ¿Qué hizo María? Junto con Aarón habló mal de Moisés. Y por hablar mal de Moisés, le vino una lepra. ¿Y qué hizo Moisés? Oró por ella. Devolvió bien por mal. David con el rey Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Perseguirlo. ¿Qué hizo David? Defenderlo. Ministrarle para que ese espíritu que lo atormentaba no lo hiciera más. David cantaba, ministraba. David salía a la guerra para defender al reino de Saúl. Pero Saúl le lanzó la lanza varias veces para matarlo. Pero David siempre le hizo bien. Aun cuando lo perseguía y lo tuvo en sus manos en una cueva, no le quiso hacer mal. Aunque el otro le había hecho todo el mal del mundo. Por años lo persiguió. Pero David le hizo bien. Y recuerdan al profeta Eliseo, que lo rodearon estando en una ciudad, sus enemigos, y Eliseo pidió a Dios que los cegara, y después de que estuvieron ciegos sus enemigos, los trajo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Los invitó a comer, los invitó a almorzar y los envió en paz. Eso es hacerle bien al que me aborrece. Y el último examen es orar por el que me ultraja y me persigue. Otra versión dice orar por el que me maltrata, o sea que me trata mal. Un ejemplo, una autoridad tirana, un jefe impositivo, alguien que está en autoridad sobre mí. Puede ser mi papá. Y usted, querido joven, dice, mi papá es un tirano.
ore por él. Mi jefe es un aprovechado, ore por él. Un líder en la iglesia, puede que a usted no le caiga bien, ore por él. Un policía de tránsito que le pidió los papeles del carro y usted no estaba haciendo nada, él se los puede pedir. Un policía que lo paró en la esquina y le dijo, señor, su cédula, y vamos a hacerle una requisa. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Yo qué he hecho? No, soy la autoridad, y hágame el favor sus papeles. Un portero de un banco que a la hora del cierre, usted va corriendo para llegar al banco y el vigilante de la puerta la cierra en su cara. Y usted le dice, por favor, déjeme entrar. Y él dice, señor, lo siento. No, pero y usted se enoja, que se cree que porque usted es el dueño del banco, no sé qué, usted es un pobre, no sé qué. Usted no sabe quién soy yo. Entonces, esos que nos ultrajan o que nos maltratan, los que nos persiguen, ¿qué tengo que hacer por ellos? Orar. Quiero terminar mostrándole algunos ejemplos de personas que oraron por sus maltratadores o perseguidores. Y por supuesto, el primero que debemos ilustrar aquí es Jesús, por los que lo crucificaron. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense en ese sufrimiento y Jesús intercediendo por esos soldados, por esos líderes religiosos, por esos fariseos, por ese pueblo que lo había alimentado, le había multiplicado los panes y los peces, que había sanado, que había resucitado, por tanto bien que les había hecho, y ahora estaban diciéndole crucifícale, y lo habían golpeado y lo habían escupido. Y Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oró por sus maltratadores. Y más adelante en el libro de los Hechos encontramos al primer mártir de la iglesia, Esteban, que lo apedrearon por confrontar a los líderes de la época. Y Esteban, al igual que Jesús, mientras era golpeado y apedreado, repitió lo mismo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, querida iglesia, yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo te salió el TAC? ¿Está grave? ¿Dolió un poquito, sí o no? Lo incomoda a uno. Y una vez cree que no, estoy bien, pastor. ¿Cómo es la palabra que el pastor dijo? ¿Fixismo? ¿Fixismo? Sí, yo ya me las sé todas. Y cuando le hacen un examen de estos, uno dice, bueno. El asunto es que después del examen, con base en los resultados del examen, entonces el médico dice, usted va al médico, ¿no? Y el médico le dice, te voy a mandar a hacer un TAC. Y de usted va y se hace el TAC. Y llegan los resultados. Y el médico le pone otra cita, le dice, vamos a mirar los resultados. Y entonces hace un diagnóstico de cómo estás. Y después de mirar los resultados dice, bueno, vamos a empezar un tratamiento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Porque no podemos solamente quedarnos en el diagnóstico. Sí, que estamos mal. Yo no oro por el que me maltrata. Yo no bendigo al que maldice. Yo no amo a mi enemigo. Yo no le hago bien al que me aborrece. Entonces, todo comienza con una decisión. Y es la decisión de perdonar a esa persona que me hace mal. La decisión, el perdón, no es un sentimiento, es que no siento, y entonces si no siento y lo hago soy un hipócrita. Eso es una mentira, porque el perdón
no es un sentimiento, es una decisión. Cuando yo tomo esa decisión, el sentimiento viene después. Entonces lo primero es que tengo que tomar la decisión de perdonar. Lo segundo en el tratamiento es que tengo que amarla a pesar de que esa persona siga siendo igual de autosuficiente, de orgullosa, de altiva. A pesar de eso, de que esa persona no cambie, usted va a comenzar a amarla. Lo tercero que va a hacer, va a comenzar a hablar bien de ella. Hable bien de esa persona que habla mal de usted. Y cuando usted habla bien, la gente va a decir, oiga, ¿pero qué le pasó? Es que me hicieron un TAC y estoy en un tratamiento. ¿Qué más va a hacer? Va a empezar no solamente a hablar bien, sino a hacerle bien. Sírvale. Haga algo especial por esa persona. Sea intencional, sea puntual. Busque la oportunidad para hacerle bien a esa persona que le cae mal. Y por supuesto, tiene que hacer eso orando por ella todos los días. Que usted ore a diario, cada vez que va a orar por su cónyuge, por sus padres o por sus hijos, por sus nietos, acuérdese de orar por esa persona y de bendecirla. Y por último, reconcíliese con ella. Entonces, si usted pone en práctica el tratamiento, si el diagnóstico le salió mal o medio mal, o tal vez de esos 4 exámenes, 2 salieron mal o uno solo salió mal, usted necesita el tratamiento. Quiero que le diga a la persona que está a su lado, ¿necesitas un tratamiento? Y termino con esto. ¿Sabe? Jesús, que es nuestro modelo. Jesús dijo una expresión impresionante. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para ir al médico necesitamos reconocer que necesitamos un médico. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Y usted dice, pero yo ya soy salvo. Pero todos los días necesitamos hacernos un examen frente a la palabra de Dios. Hacernos un pequeño TAC periódicamente. ¿Sabe? Yo nací en un hogar cristiano. Mi papá es pastor. Va a cumplir 95 años. Y cuando yo tenía 27 años, que el Señor me llamó al ministerio, yo creía, pero yo ya hace mucho. Imagínense, 27 años yendo a la iglesia. La primera vez que fui a la iglesia, iba en el vientre de mi mamá. Pero me di cuenta que yo era un carnal, un ignorante y un pecador. Así que confrontarnos con la palabra, compararnos con otros, podemos creernos mejores que otros. Pero no estamos llamados a compararnos con otros. Estamos llamados a medirnos a la luz de la palabra de Dios. Hacernos un examen. Solo le voy a dar 2 pasajes para que usted se haga un examen periódicamente. El Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y las obras de la carne y el fruto del Espíritu, Gálatas. Con esos 2 pasajes que usted se examine, usted se va a dar cuenta en qué estado
está espiritualmente. Yo te invito a que en esta mañana te pongas de pie, por favor. No pierdas este momento. Quiero que dejes ahí tu Biblia sobre la silla. Quiero que cierres tus ojos y pongas tu mano derecha en tu corazón. Y con tus ojos cerrados, haz un repase de estos 4 exámenes. ¿Tú amas a tu enemigo? ¿Tú maldices o bendices al que te maldice? ¿Hablas bien del que habla mal de ti? ¿Tú le haces bien al que te aborrece? ¿Tú oras por el que te maltrata o te persigue? No se trata de mirar cuántos años llevas de creyente. Se trata de examinarte hoy. Pudimos haber estado sanos hace un año, 5, 10. Fuimos al médico y todo estaba bien. Pero un año después nos hicimos otro chequeo y resulta que ahora hay algo mal. Esta mañana el Espíritu de Dios te trajo aquí para que tú y yo nos examinemos a la luz de la palabra de Dios. Señor, en esta mañana, al mirarnos en el espejo de tu palabra y examinarnos a la luz de estos principios, lo único que podemos decir, Señor, perdónanos. Hemos obrado a veces de forma contraria a tu palabra. Señor, tú estás trayendo a mi mente a personas que no me caen bien, personas que me han hecho mal en el pasado o aún en el presente. Señor, ayúdame. Y yo quiero que ahí usted en su intimidad, en su oración personal, orando en voz baja, abra su boca y dígale: Señor, dame amor por esa persona, nómbrela. Y si es más de una, nómbrelas. Y dígale: Espíritu Santo, ayúdame a orar a partir de hoy por esa persona. Que cada vez que yo vaya a orar, Señor, por mi familia, tú traigas a mi mente a esa persona. Señor, dame oportunidad para hacerles bien. Señor, hoy tomo la decisión de perdonar. Hoy tomo la decisión de hablar bien de esa persona. Señor, ayúdame a enfocarme en sus virtudes y no en sus defectos, Señor. Sana mi corazón, Señor. Este tag ha sido un poco incómodo, pero necesario. Necesito, Señor, que mi salud espiritual esté en óptimas condiciones. Dame un corazón manso y humilde, Señor. Y tu palabra dice que aprenda de ti y hallaré descanso para mi alma. Hoy renuncio a hablar mal del que habla mal de mí. Hoy decido hablar bien de esa persona. Hoy renuncio a odiar a mi enemigo. Voy a bendecirlo, Señor. Voy a amarlo. Hoy voy a orar por el que me ultraja, por esa autoridad, ese jefe, esa persona, Señor, que tiene autoridad sobre mí, que es injusto. Hoy voy a amarlo, Señor. Voy a hacerle bien.
Y te ruego que me ayudes, Espíritu Santo. Quiero andar saludable, espiritual y físicamente. Gracias, Espíritu Santo. Siga orando ahí. Siga orando ahí en el nombre de Jesús. Hable con Dios. Hable con Dios.